Bien, vamos a empezar con el capítulo 16, corteza cerebral, estructura y síntesis funcional. Este, por ahora, va a ser el último capítulo del libro Porrero, por ahora, porque tengo que seguir con otros libros, sé que tengo que estudiar, así que voy a frenar un ratito con este, voy a dejar hasta acá, y después seguiré, aunque los capítulos del libro Purves, o como se quiera decir, está relacionado con esto porque, obviamente, voy a hablar sobre casi lo que sigue de este libro, que lo que sigue es sobre lo que es sensorial y motor. Y yo justamente en el Purver tengo que estudiar eso. Así que por un lado dejo, pero va a ser como una continuación, pero con otro libro. ¿Se entiende lo que digo, no? Bien. Eh, la corteza cerebral se divide en tres estructuras, tipo, o sea, mejor dicho, tres tipos de corteza, ¿sí? La paleocorteza, que va a corresponder al sistema olfatorio, arquicorteza, que es el complejo hipocampal, y la neocorteza, que es lo que más conocemos nosotros o más estudiamos, o lo que llamamos normalmente la corteza cerebral, ¿sí? Y esta corteza está organizada en 6 capas neurales, ¿sí? La neocorteza o corteza cerebral está organizada en 6 capas neuronales, que comienza plegándose o plegarse formando giros o circunvoluciones, como habíamos visto cuando vimos anatomía del encéfalo. Bien, hay tipos de neuronas con axones largos y con axones cortos. Estas que tienen axones largos van a ser las famosas células piramidales, que si uno ve acá en el dibujo, esta que está en negra, ¿sí? Y como ven, el soma es como un triángulo, ¿sí? Como una pirámide. Eh, y estas se van a proyectar sobre otros centros nerviosos y son la principal vía eferente, ¿sí? Eferente, o sea que envían información a otros lugares. Eh, ¿Recuerdan cómo eran las neuronas de Purkinje del cerebelo? Que eran las únicas de proyección. Bueno, en este caso las piramidales aquí serían las únicas de proyección que envían información a otros lugares. Después tenemos las que tienen axón corta, ¿sí? Que no van a abandonar la corteza cerebral y se van a ramificar sobre varias otras células. Por ejemplo, tenemos la célula estrellada, espinosa o de grano. Yo se la voy mostrando acá, que es esta. Tenemos la que no es espinosa. Después tenemos la célula en cesta, ¿sí? Cesta. Después tenemos en candelabro, que no está acá. Eh, Después tenemos la que es la Martinotti, es esta que está acá, que hace como una T también aquí, sus fibras. Tenemos la fusiforme y tenemos las células horizontales, ¿sí? Todas estas se componen como interneuronas asociativas dentro de la corteza. O sea, todas estas células de axones cortos son como neuronas, interneuronas que van a asociarse entre ellas o se asocian, pero solamente dentro de corteza. Algo importante es que tanto las piramidales y las estrelladas tienen glutamato, ¿sí? Y las demás tienen GABA. Bien, seguimos. Vamos a hablar un poquito sobre estas células piramidales. Bien. Como ya dijimos, su soma tiene forma de un triángulo. Y va a haber células piramidales grandes, medianas y pequeñas. Las ramificaciones tienen numerosas espinas, ¿sí? Que son como pequeños brotes donde se apoyan los botones sinápticos, recuerda, ¿no? Yo había hablado de esto ya en el principio, donde estas ramificaciones de las dendritas tienen como espinas, y en esas espinas es donde la sinapsis presináptica, por ejemplo, eh, se apoyan los botones sinápticos terminales de la neurona presináptica para hacer sinapsis con la postsináptica. Bien, estas se van incrementando en el desarrollo y se modifican según la experiencia y el aprendizaje, ¿no?, de la persona. Eh, Va a haber mayor cantidad en el polo frontal y occipital, ¿sí? ¿Se acuerdan que había dos polos en el telencéfalo? Bueno, en la parte frontal y en la occipital, donde va a haber mayor de estas neuronas y por lo tanto mayor información. El axón desciende por corteza hasta la sustancia blanca. Acá dice, miren, el axón arranca de la base
y desciende verticalmente por la corteza hasta llegar a la sustancia blanca. En su trayecto dice que va emitiendo colaterales que se van ramificando por la corteza y establecen conexiones con las otras células piramidales próximas. Gracias a estas interconexiones, la actividad de una neurona piramidal puede propagarse a las vecinas formando una red operativa para un suceso dado. Los axones piramidales son la vía fundamental de salida de la corteza cerebral y según su destino pueden clasificarse en tres tipos: axones asociativos, axones comisurales y axones de proyección, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Asociativo era porque en la misma corteza, ¿sí?, había dos neuronas piramidales que se unían, o sea, que hacían sinapsis entre ellas. Pero comisurales es cuando pasaba al otro lado del hemisferio, ¿sí? Y de proyección cuando salen de la corteza. Ahí está. Bien, o sea que yo creo que hay que prestarle mucha atención a estas células piramidales porque, como verán, son las que hacen proyección, etcétera. Y tal vez a las que voy a mencionar ahora, bueno, si quieren profundizar un poquito más, podrían hacerlo, ¿sí? Bueno, las otras células que ahora tenemos acá, las células estrelladas de Belgrano, que dice que son células poligonales, pequeñas, cuyas dendritas arrancan de cualquier parte del cuerpo y se ramifican en sus cercanías. Son las principales receptoras de los axones aferentes de la corteza cerebral, ¿sí? O sea que estas células van a recibir información desde afuera, podríamos decir. Son las principales células receptoras de los axones aferentes de la corteza cerebral, a la corteza, ¿sí? Después tenemos las horizontales, que se ubican en la capa más superficial de la corteza, ¿sí? Que ya vamos a ver a qué se refiere eso. Su cuerpo es fusiforme y su axón, su dendrita recorren horizontalmente grandes distancias por la superficie. Tenemos la de Martinotti, que se caracterizan por su axón ascendente, ¿dónde estaba? Acá está. Al llegar próximo a la superficie. Se divide en dos ramificaciones. Después dice las células con doble ramificación dendrítica vertical, que son fusiformes y están orientadas verticalmente. De sus polos superior e inferior parten respectivamente una ramificación dendrítica ascendente y otra descendente. El axón se ramifica verticalmente. Bueno, como verán, va mostrándole cómo es que se van organizando, ¿no? Como en cesta, que dice que presenta un axón que se ramifica formando una especie de cestillo sináptico en torno al cuerpo de las piramidales, el candelabro, etc. ¿Sí? Después de simple lectura esto. Después tenemos las disposiciones de las láminas, ¿sí? Miren, acá están. En la lámina 1, voy a poner dibujar. En la lámina 1 vamos a tener las células, una capa molecular, se le llama, ¿sí? Todo esto. Bien, en la lámina 2 vamos a tener la capa granular externa, ¿ok? En la capa 3, o en la lámina 3, la piramidal externa, todo esto. En la lámina 4 vamos a tener la capa granular interna, ¿sí? En la lámina 5, la piramidal interna. Y en la lámina 6, la multiforme, que es todo esto que está acá. ¿Ok? Bien. Después tenemos de simple lectura, ¿no? Cada capa, dice la capa molecular, que era la lámina 1, es una capa fundamentalmente fibrilar formada por axones y ramificaciones de las dendritas apicales de las células piramidales. Las escasas células que se encuentran son células horizontales de Cajal Retzius. Bien, en la capa granular externa contiene interneuronas semejantes, densamente, agrupadas y células piramidales pequeñas. O sea que aquí también encontramos piramidales, pero más pequeñas, ¿sí? En la externa ya vemos que hay piramidales, ¿sí?, de tamaño medio. En la granular tenemos que contiene modos probablemente células estrelladas, miren, ¿sí? Pero a la vez, vieron cómo también tenemos ramificaciones de las pirámides, de las células piramidales, ¿sí? Por eso en las áreas receptoras primarias de corteza alcanza su mayor desarrollo. La capa piramidal interna está formada básicamente por neuronas piramidales grandes y la capa multiforme contiene tipos muy variados de interneuronas. Muchas de ellas tienen una soma con aspecto fusiforme. Bien. Luego el libro habla de fibras que están en capas, o sea que
no estamos hablando de células, sino de fibras, o sea, proyecciones de estas células, ¿sí? De axones. Va a haber radiales, que serían las verticales, y tangenciales, que serían las horizontales, ¿sí? Por ejemplo, las radiales van a ser las fibras aferentes y eferentes de la corteza, ¿no? Que van a ir a zonas corticales o subcorticales. Y las fibras tangenciales, ahí está, tangenciales, son horizontales y estas, son axones colaterales de las fibras radiales, ahí está. Por ejemplo, claro, no entendía yo. Quiere decir de que estas tangenciales son colaterales de las fibras radiales. O sea, supongamos que esta es una piramidal y envía una fibra y también va a enviar fibras colaterales. Y estas serían las tangenciales, horizontales, y estas serían las radiales. ¿Sí? Y van a estar agrupadas en bandas. ¿Sí? Por ejemplo, la banda 1, que tenemos acá, en este dibujo, vieron como son como estrías, ¿sí? Esta sería la estría horizontal de Caes. Después tenemos esta estría que va a corresponder a la capa o a la lámina 3, ¿sí? Después tenemos la estría externa de Baillarger, así. Baillarger. Bueno, no se escribe más. Que corresponde a la 4. Perdón, la 1 corresponde a las 3 y a la 2. Ahí está. Me había olvidado. Después tenemos la estrella interna, también de Baillarger, ¿sí? Que va a corresponder a la lámina 4. Y por último tenemos una lámina infraestriada que corresponde a la lámina 6, ¿sí? Ahora, estas estrías, por ejemplo, la 2 de la lámina 2 y la lámina 4, perdón, van a ser receptoras, ¿sí? O sea, estas dos van a ser receptoras. Y la que corresponden a las 3 y 5 van a ser efectoras. Más o menos, cuando ustedes lean con este videito van a entender un poquito mejor, o no, pero bueno, de eso se trata en mi video, de que yo también voy aprendiendo. Bueno, pasemos un poquito ahora a los mapas corticales, ¿sí? Un Brodmann, dice que era un médico, psiquiátrica, neuroanatomista alemán, que realizó un mapa cortical de 52 campos diferentes, y a eso lo llamamos como el área de Brodmann. Miren, acá tenemos una imagen, ¿sí? Miren, todas estas áreas representan algo, ¿sí? Si ustedes buscan en internet o en un libro, van a encontrar diferentes formas de mapas de esto, ¿sí? O sea, distintos dibujos, pero más o menos todo se parece, ¿sí? O sea, qué representa cada área, etcétera. Que bueno, eso es cuestión de memorizar, etcétera, ¿sí? El área de Brodmann, que es conocido, ¿sí? Qué área corresponde al área motora, premotora, etcétera, ¿sí? Estaba buscando algo, pero bueno, más o menos eso, que es cuestión de que ustedes lo aprendan o no, no sé, como ustedes quieran. Bien, pero sigamos ahora con algo que, cómo es que están organizadas estas neuronas, y habla sobre que están organizadas en columnas, ¿sí? Algo que no pasaba en el cerebelo. Aquí están organizadas por columnas, como vemos ahí en el dibujo, ¿vieron? Una columna, o módulos, columnas o módulos, ¿sí? Y dicen que hay estimado 4 millones de estas columnas en la corteza. La idea esencial es que las neuronas de cada módulo o columna, o sea, todas las neuronas que están en una columna o módulo, tengan las propiedades de respuestas similares. O sea, cumplan con un objetivo en común. Todas estas neuronas que pertenecen a un módulo, ¿sí? Por ejemplo, un estímulo visual que cumpla con eso, ¿sí? O sea, que la respuesta sea visual. Estas columnas son como una unidad de computación. ¿Qué significa? Bueno, significa que todas estas neuronas que están en las columnas funcionan como una mini computadora que analiza o procesa una tarea muy específica, ¿sí? Y que después van a trabajar en red
porque dice que no trabajan solas, sino que se conectan entre sí formando redes que pueden analizar y elaborar procesos más complejos. O sea, eh, tenemos una computadora, ¿sí? Teclado, tic, 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 tic. Esta computadora va a analizar un programa, algo, no sé, lo que ustedes quieran, ¿sí? Ahora, esa computadora se va a conectar con otra computadora. Y de esta se va a conectar con otra. Y esta se va a conectar con esta. Y esta se va a conectar. Y así. Entonces van a formar una red que uniéndose van a procesar ahora una información más compleja. Pero cada módulo procesa su propia información, ¿sí? Acá, en el dibujo que tenemos más abajo, tenemos acá los módulos, ¿sí? Miren, este es un módulo. Acá tenemos otro, otro, otro. Obviamente, a gran escala, ¿no? Las eferencias van a ser por las neuronas piramidales. Miren, como dijimos, las piramidales son las únicas de proyección. Miren cómo va por sustancia blanca a otros centros subcorticales. Y después tenemos otra piramidal acá que va a ser comisural, ¿sí? Porque miren cómo pasa por sustancia blanca y después va hacia al otro hemisferio, ¿sí? Por ejemplo, el cuerpo calloso, ¿se acuerdan? Y después tenemos las asociativas, ¿sí? Que van a asociarse, van a salir de sustancias gris o corteza para pasar a otro módulo y así asociarse. Bueno, de esta manera es como va a haber comunicación o sinapsis entre estas neuronas. Bueno, y después tenemos la conectividad intramodular e intermodular, ¿sí? Em, por ejemplo, tenemos las fibras que llegan a un módulo, o sea, fibras aferentes, desde un área, o sea, puede ser de la misma corteza o de un módulo que está en la misma corteza o mismo hemisferio, podríamos decir, que eran las asociativas, o comisurales que venían desde la otra corteza, desde la otro hemisferio, ¿sí? Estas, como vemos aquí en verde, ¿sí? Esta neurona piramidal va a hacer sinapsis con esta piramidal que está en la capa 3, pero que están sus dendritas, ¿sí? En la capa 2 y van a ser de carácter excitadoras, ¿sí? Miren cómo hacen sinapsis. Después tenemos las talámicas, ¿sí? Miren, estas que están en rojo, que va a hacer sinapsis con la neurona piramidal de la capa 5, ¿sí? Y también va a hacer sinapsis con estas otras células, que se me fue el nombre ahora, bueno, no me acuerdo. Pero lo importante es que este circuito que hace aquí esta neurona aferente va a modular ahora todo el módulo, excitando o inhibiéndolo, ¿sí? Es una forma de modular justamente los módulos o estas columnas. Y estos módulos o estas columnas no son unidades aisladas, sino que se comunican entre sí, como venimos viendo, lo que se conectan con sus vecinas a través de colaterales axónicas. Por ejemplo, las células de Martinotti y de Cajal, de Retzius, son interneuronas de capa 1. Dicen que sus axones se extienden horizontalmente y ayudan a conectar módulos, ¿sí? Por ejemplo, esta que tenemos aquí, miren cómo sale del módulo para conectarse, como en cuenta que hay otro módulo, ¿sí? Salen del módulo para conectarse al siguiente módulo, o sea, a su módulo vecino. Y ya como para ir terminando, esto va a ser de mucha lectura, por eso no me voy a detener tanto, vamos a ver las áreas receptoras, ¿sí? Que dice que las áreas receptoras, que está aquí, miren, le voy a leer este parrafito, recogen información que procede del mundo y del propio organismo y están especializadas para cada modalidad sensorial. Hay receptoras primarias y áreas secundarias o de procesamiento superior distribuidas por los lóbulos parietal, occipital y temporal. Cada una de las áreas primarias de una modalidad sensorial está conectada con su correspondiente área secundaria y juntas elaboran el fenómeno senso-perceptivo. Para finalizar, vamos a hacer rápido acá porque esto es de lectura, ¿sí? Tenemos el 1, que es el área somatoestética o somasensitiva, área 1, ¿sí? Después tenemos esta área 6,
que es la somatosensitiva 2, secundaria, por ejemplo, área secundaria, ahí está, esta era la primaria y esta era la secundaria, no me salía. Después tenemos acá en la área 5, que es la visual secundaria, y la 2, que es la visual primaria. Acá abajo, en el corte medial, tenemos dos áreas 5, que son la visión secundaria. Después tenemos acá en la área 7 la motora primaria, la área premotora, que es el 8, y el 9, el área motora secundaria. ¿Sí? Suplementaria, no secundaria, suplementaria. Y lo que es el 10, el área límbico asociativo, que después en el final de este libro, acá muestra las áreas asociativas que tenemos. Primero recuerden analizar las áreas motoras, ¿sí? Que es muy importante, cuáles son sus funciones, para qué están, etcétera. ¿Sí? Igual que las áreas somatosensitivas, ¿sí? Es importante leer cuáles son sus funciones de cada área, ¿sí? Por ejemplo, la área premotora ocupa la parte lateral del área 6 por delante de la primaria. El área motora suplementaria se sitúa en la parte medial del área 6. Bueno, acá muestra dónde están. Acá está. Las áreas motoras se encargan de programar, controlar y ejecutar el movimiento corporal. Más detalles en el capítulo 30, ¿sí? Igual que acá, las áreas asociativas se va a ver mucho en el capítulo 31 y 32. Así que, bueno, listo con este libro, con este capítulo por ahora. Espero que les haya gustado. Y ahora voy a pasar a otros libros. Espero, bueno, que les sirva también lo que viene. Va a ser un poquito más complejo.